Hola, buen día a todos. Agradecer la invitación para hablar sobre este tema en el posgrado, un estado de epiléptico o estado de mal epiléptico. Bueno, un tema complejo que tiene lugar en la carrera del médico muy pocas veces. Y bueno, la idea de hoy es hacer un repaso, una actualización y actualización del tema. ¿Qué veremos? Bueno, definirlo, clasificarlo, hablar de la importancia del estatus, un poco del diagnóstico y por supuesto del tratamiento. La definición de estatus epiléptico fue cambiando con la investigación moderna, cambió nuestra visión principalmente de los mecanismos fisiopatológicos que involucran a esto. Venimos demostrando que la epilepsia es una enfermedad de redes y no es solo un síntoma dado por una anormalidad ubicada en una zona determinada del cerebro. Esto hizo que las definiciones que hablaban del tiempo, por ejemplo, Gastó de 30 minutos, 60 minutos, Bleck y Theodor, que fue acercándose o aproximándose a lo actual, tengan cierta importancia, porque no es lo mismo hablar de 5 minutos que hablar de 30 minutos. Entonces, con respecto a definirlo un poco, aquí llamamos estatus a la convulsión que persiste durante un periodo de tiempo suficiente o a crisis repetidas sin recuperación de la conciencia entre los ataques. Esta era la definición consensuada por la Liga Internacional hasta el año 81. Con respecto a estatus no convulsivo, que fue una situación que se fue estudiando con el tiempo y fuimos aprendiendo con el tiempo sobre esto, se habla de una condición epiléptica duradera con conciencia reducida o alterada, donde también pueden haber anormalidades conductuales, vegetativas o síntomas sutiles o subjetivos, sin grandes movimientos convulsivos, todo esto apoyado por alteraciones electroencefalográficas. Pero entonces, volviendo al tiempo, ¿cuánto es el periodo de tiempo suficiente al cual queremos hacer referencia? Y decimos que el tiempo operacional, para definirlo claramente, son de 5 minutos. En este paper de la publicación sobre definición y clasificación del estatus epiléptico por el Grupo de Trabajo de la Liga Internacional, comandado por Eugen Trinca como presidente, es muy importante este trabajo porque viene a aclarar varias cosas. Principalmente que el estado epiléptico entonces es una condición que resulta de la falla de los mecanismos responsables en terminar una crisis, o la falla en el inicio de los mecanismos que por supuesto van a llevar a conducir a convulsiones anormalmente prolongadas. ¿Por qué condición? Porque es algo que va a determinar consecuencias a largo plazo como la muerte neuronal, lesiones neuronales, alteraciones de las redes neuronales, y eso va a depender del tipo y la duración de las convulsiones. Epidemiológicamente entonces hay que entenderlo como que es la enfermedad, la emergencia neurológica más frecuente, con una mortalidad elevada del 20%, con una incidencia del 15 a 80 cada 100.000 habitantes por año, y en cuanto a la prevalencia afecta principalmente a niños menores de un año y a mayores de 60 años. ¿En quién se produce? En la mitad de los casos el estatus se produce en pacientes con epilepsia por falta de medicación, o ya sea por falta de adherencia, porque el paciente no la consigue, sea por lo que sea, pero se refiere a la concentración baja de droga en sangre. Y la otra mitad de estatus que vemos son causados por accidente cerebrovascular, por traumas de cráneo grave, encefalitis autoinmune, metabólicos y relacionados a sustancias tóxicas como el alcohol. ¿Por qué hablamos del estatus como emergencia neurológica? Eso depende de la fisiopatología que ocurre en la persona que está teniendo este cuadro. Como sabemos, durante los primeros 30 minutos, el estatus epiléptico, hay mecanismos que actúan, que son mecanismos compensatorios,
de lo que es la demanda metabólica del cerebro y del músculo. Entonces el gasto cardíaco aumenta, la presión arterial aumenta, la llegada de glucosa y de oxígeno al cerebro aumentan. Entonces podemos mantener de cierta forma el flujo sanguíneo cerebral y la oxigenación. Pero cuando el tiempo va pasando, eso empieza a haber una descompensación en esa homeostasis que teníamos. Y la presión de sangre empieza a bajar en el cerebro, con lo cual baja el nivel de llegada de oxígeno, de glucosa, bien, a los tejidos, principalmente al cerebro, y que es la fase donde el paciente pueden aparecer crisis de tipo mioclónicas. Y por último, se llega o puede llegar a una falla total de esos mecanismos donde hay un colapso cardiorrespiratorio, hay un desbalance electrolítico, hay rhabdomiólisis con falla renal, puede haber hipertermia y por supuesto falla orgánica múltiple. Todo esto llevar entonces a un daño tisular que pone al paciente en una gravedad extrema. El aumento, todo esto era mediado, por supuesto, principalmente por el simpático al principio, que es el que trataba de mantenernos y mantener, por supuesto, el metabolismo del cerebro y de los músculos. También un párrafo importante es aclarar que esta fisiopatología mucho tiene que ver, está demostrado en animales, pero hay evidencia de que los ataques no convulsivos también causan daño cerebral cuando se inducen convulsiones prolongadas en los animales de experimentación. Surge en este trabajo hablar de la definición y clasificación del estatus, una dimensión operacional, donde los autores consideran dos tiempos fundamentales, un T1 y un T2. El tiempo 1 y el tiempo 2, donde el tiempo 1 determina el momento más temprano en el que se debe comenzar a tratar. Y el tiempo 2 determina el momento en el que se debe controlar las crisis, para evitar, por supuesto, consecuencias a largo plazo. Estos tiempos van a depender del tipo de crisis y es importante destacar que esto, como decíamos, es una propuesta en modelos animales. Tanto para niños como para adultos es que se lo lleva a la práctica, pero bueno, tiene que ver básicamente con el tipo de epilepsia de que se trate. Si estamos hablando entonces de una forma tónico-clónico generalizada, el tiempo 1 al que se espera que nosotros iniciemos el tratamiento son 5 minutos y el tiempo al que deberíamos parar las crisis sería 30 minutos. En el caso de que hablemos de un estatus epiléptico con crisis focales, con deterioro de la conciencia, hablamos de 10 minutos para el tiempo de donde se debe iniciar el tratamiento y hasta 60 minutos donde se recomienda parar las convulsiones para evitar daño tisular. Por último, el estatus de ausencia y el no convulsivo se habla de un T1 de 10 a 15 minutos y por ahora se desconoce cuál es el tiempo 2 para parar con las convulsiones y evitar daño. Este trabajo hablaba de la clasificación, nos aporta una nueva clasificación que tiene en cuenta ciertos aspectos como la semiología, el electroencefalograma, la etiología del estatus y la edad del paciente. Entonces, desarrollamos un poquito sobre lo que es la semiología de un estatus epiléptico, donde en un primer punto veremos estatus donde hay síntomas motores prominentes y otra forma donde los síntomas motores no son prominentes. Refiriéndonos principalmente a estatus con síntomas motores prominentes, tenemos por supuesto a la forma convulsiva, ya sea tónica o clónica, bien, a una forma de inicio focal con síntomas motores, por supuesto, que evoluciona a una forma generalizada, y a una que no podemos clasificar que como focal o generalizada, que también a veces pasa. Después tenemos la forma mioclónica, tenemos la forma motora focal, por ejemplo la famosa crisis jacksoniana, que puede prolongarse en el tiempo y ser un estatus. La otra forma que se llama epilepsia parcial continua, las adversiones cefálicas, las crisis oculoclónicas también, las paresias ictales, el estatus tónico y el hiperkinético del lóbulo frontal. Entonces son todas formas donde son prominentes los síntomas motores.
En el caso donde los síntomas motores no son prominentes, entra en juego principalmente el estatus epiléptico no convulsivo, sin coma y con coma. En ejemplos de un estatus no convulsivo generalizado sería la ausencia. Y ejemplos de focal sería, eh, por ejemplo, pacientes que tienen estatus de síntomas sensoriales, como por ejemplo un síntoma visual persistente, un síntoma olfatorio persistente, alguna alteración gustativa, como un gusto extraño en la boca de forma persistente. Están síntomas emocionales, como por ejemplo una sensación de miedo continua que puede obedecer a una forma de epilepsia, generalmente del lóbulo temporal, o por ejemplo síntomas auditivos persistentes también, para hablar de estatus. Otro estatus importante puede ser el afásico. Y el discognitivo es el que tiene síntomas extraños como déjà vu, jamais vu, por ejemplo. Existe la probabilidad también de que pacientes que tengan estatus epilépticos convulsivos de tipo autonómicos, con piloreacción, palidez, sudoración, taquicardia. Muy difícil el diagnóstico, por supuesto. Continuando, hay condiciones que son bastante difíciles, como donde entran las encefalopatías epilépticas con estatus, o donde hay patrones electroencefalográficos con coma, y uno por supuesto cree estar bajo un paciente con estatus. Pacientes que tienen alteraciones del comportamiento, como psicosis en pacientes con epilepsia, donde también hay una duda y una discusión sobre si se tratan o no de formas de estatus. Bien, los delirium, que tienen patrones epileptiformes asociados al cuadro de delirium, son cuadros que son de difícil determinación o ponerle un lugar dentro de la clasificación. Bien, los autores de la Liga Internacional proponen continuar en el estudio del estatus con un eje que es el del electroencefalograma, que es fundamental para el diagnóstico principalmente del no convulsivo, de la forma no convulsiva. Entonces, cuando nosotros como neurólogos evaluamos los electroencefalogramas, tratamos de ver muchas cosas que tienen que ver con la semiología del electro, ver los grafoelementos que son los que alteran y los que nos determinan un estatus. Entonces hablar, por ejemplo, dónde están localizados, si están en ambos lados del cerebro o en un solo lado, si son sincrónicos o asincrónicos en su manera de aparecer, bien, o son multifocales, por ejemplo. Tratamos de poner un nombre a esto, como descargas periódicas, por ejemplo, o actividades lentas, delta rítmica o teta rítmica. Las puntas onda, las polipuntas son grafoelementos fundamentales que hablan principalmente de epilepsia. La morfología también nos interesa mucho. Nos interesa mucho cada cuánto tiempo aparecen, bien, si son frecuentes o no durante el transcurso de la evaluación del estudio, si son modificadas por estímulos y qué pasa cuando medicamos al paciente, qué cambio tiene electroencefalográficamente el patrón en el estudio. Como era muy difícil, se imaginan, ponerse de acuerdo con gente de todo el mundo con respecto a una terminología que oriente al médico, al neurólogo clínico o al neurólogo especialista en darle un nombre a todo esto que iba encontrando haciendo semiología de electroencefalograma. Estos grupos propusieron terminología unificada. Este es un artículo que salió en 2013. Después todo esto fue revisado por Salzburg, ¿bien? Donde en 2019, perdón, propusieron también otra revisión. Entonces, los patrones electroencefalográficos de tipo ictales, o sea, críticos, no son específicos de un tipo de estatus epiléptico. Las descargas epileptiformes, hablando de punta onda, se consideran el sello para nosotros distintivo, pero cuando el estatus va aumentando en duración pueden verse otras formas de patrones, no siempre las puntas y espigas que uno busca, que son más fáciles de evaluar. Eh, entonces, lo que hizo el grupo en estos trabajos, lo que ellos hacen, como les decía recién, era proponer terminología unificada. Entonces, acá vemos que en pacientes sin encefalopatía epiléptica conocida, cuando nosotros tenemos más de 2 descargas de espiga onda de 2,5 por segundo, esto es diagnóstico de estatus no convulsivo.
Pero cuando tenemos menos de 2.5 Hz, que es lo que quiere decir esto es esto que está acá, que tenemos una descarga de una espiga onda por segundo, ¿bien? Necesitamos otro elemento más, ya sea esta espiga o la conectividad lenta, y además que el paciente pueda tener mejoría del electroencefalográfica, del electroencefalograma en algún momento del transcurso del estatus, ¿bien? O cuando le ponemos una droga, mejora el electro y puede no mejorar o sí la sintomatología clínica, los síntomas sutiles. Entonces todo esto son elementos que nos ayudan al diagnóstico. Y con respecto a pacientes que tienen ya una encefalopatía epiléptica conocida, o sea que son pacientes con un daño neuronal ya, los que buscamos son cambios más sutiles, como un aumento del voltaje o un cambio en la frecuencia de estas características antes mencionadas, en comparación por supuesto al trazado basal que ya tenía ese paciente, que ya tenía una patología. Y si es posible con un cambio clínico observable también en el paciente, que desaparezcan movimientos clónicos de la mano, que desaparezcan movimientos sutiles de los ojos, etcétera. Acá tenemos un ejemplo donde se ve una actividad en el lado frontotemporal izquierdo del cerebro, en este caso de la lámina A, donde se ve una actividad lenta continua que después va cambiando en su frecuencia, como dice acá arriba el cuadro, se va haciendo más rápida, hasta que aparecen ya punta ondas bastante más definidas y con propagación a otras áreas del cerebro. Esos son los cambios que uno busca para hablar de estatus epiléptico no convulsivo. Como conclusión de esto, si nosotros tenemos un paciente que tenemos una sospecha de un estatus no convulsivo, hacemos un electro y podemos encontrarnos con descargas epileptiformes típicas. Bien, que cuando tienen más de 2 espigas y medias por segundo, estamos seguros que estamos frente a un estatus no convulsivo. La duda se plantea cuando esto es menor, como la foto del primer electro, donde podemos tener menos de 2 ciclos y medios por segundo. Ahí tenemos que apoyarnos en la posibilidad de medicarlo al paciente, ¿bien? O buscarle síntomas sutiles clínicamente, ¿bien? Y ver si colocamos la medicación cuánto mejora clínicamente o cuánto mejora eléctricamente. Por otro lado, los patrones pueden ser no epileptiformes, significan no con espigas o punta ondas. Entonces ahí buscamos actividades continuas de delta rítmica o teta rítmica. Bien. Y también, por supuesto, nos apoyamos en lo que decíamos recién, en la clínica, en el electroencefalograma y los cambios con la medicación. Si el paciente no tiene ningún patrón, ni de espiga, ni de actividad lenta, no estamos frente a un estatus. Entonces, para ser más gráficos, vamos a ver el caso de esta señora de 58 años de edad que ingresa al hospital con crisis tónico-clónico generalizadas. A ella se le administra una primera línea de tratamiento con benzodiazepina endovenosa y se ve que sus espasmos, o sea, sus crisis motoras visibles, se resuelven, desaparecen. Pero la tenemos con una alteración del nivel de conciencia, que cuando pasa el tiempo no mejora. Entonces, ella no responde ninguna pregunta, solo algunas órdenes simples de manera intermitente. Y no se observa otro signo clínico sutil que hable de otra cosa, además de su alteración del estado mental. Entonces con ella se decide hacer el electroencefalograma. Entonces, en el electroencefalograma de inicio se ve una actividad lenta, bien, principalmente en contactos frontales. A nivel todo frontal se ve una actividad lenta que no es clara, pero que me dice que hay una conciencia alterada seguramente en esa persona. Pero cuando pasa el tiempo, esa actividad que era solamente lenta, difusa acá, aparece como pequeñas salvas de onda aguda, onda lenta, que ya es un patrón un poco como el que nosotros llamamos más epileptiforme, y que empieza a tener ya, en vez de ser de una, ya es de una a 2 o 2,5 por segundo. Y pasado un poco más de tiempo todavía, esa actividad continua se ve que es mucho más regular
y ocupa todo el trazado en forma difusa en el cerebro de la paciente. Entonces, con esto podemos decir que se trata de un estatus epiléptico no convulsivo. Continuando con el caso, a esta señora entonces se le añade luego fenitoína al tratamiento y se resuelve el cuadro. Eléctrico sería. O sea, primero entonces se le sacaron las crisis visibles motoras y segundo se sacó del cuadro todo lo que era la parte eléctrica que hablaba del estatus. Ella comienza con mejoría gradual del sensorio en las 24 horas siguientes. Entonces, el electroencefalograma, además de diagnóstico, nos guía en el tratamiento, evitando hacer un tratamiento insuficiente o por el contrario hacer un tratamiento excesivo con anticonvulsivos. Les muestro este trabajo que es muy importante porque acá nos habla un poco más de números y nos permite decir que en este trabajo de Gerard con 236 pacientes, ellos encontraron que el 8% de pacientes en coma sin signos evidentes de nada estaban en estatus no convulsivo. Las edades que utilizaron fueron desde chiquitos de un mes hasta pacientes ancianos. Y la otra cosa muy importante en el trabajo, que los que estuvieron en estatus epiléptico tónico clónico generalizados y fueron monitorizados, ellos encontraron un estatus en el 48% entonces de los pacientes de estatus no convulsivo de los pacientes que habían salido de un tónico clónico generalizado. O sea que es un número muy importante a tener en cuenta y para tener cuidado cuando nosotros hacemos tratamiento y no usamos monitoreo. Conclusión, es muy importante el electro en los pacientes con coma. ¿Mm? Muy bien. Hablando un poco de etiología del estatus, eh, nosotros tenemos una etiología que llamamos conocida y dentro de la conocida utilizamos un paciente, depende del tiempo, cuando eso es agudo, puede ser que ese paciente tenga una etiología como el ACV, una intoxicación, una encefalitis. Pero también puede venir de un daño que pasó hace un tiempo, como un estatus post-TEC, post-encefalítico, post-ACV. Esa sería una etiología remota. O bien una etiología dada por un tumor cerebral o una enfermedad de la fora que acá nos daba una epilepsia tal vez de inicio tranquila, pero que con el tiempo pudo desarrollar un estatus. O sea, pacientes donde el daño al principio de la enfermedad era discreto y con el paso del tiempo fue dañando mucho más el cerebro hasta producir estatus. Y por supuesto, causas desconocidas de estatus a las que llamamos criptogénicos. Entonces, en este trabajo de Trinca, la lista de las patologías son muchísimas, se lo puede revisar sin problema. Para no demorarnos, yo continúo. En el eje 4 se tiene en cuenta a la edad de las personas que hacen los estatus convulsivos y se lo divide en cuatro grupos. En el grupo neonatal, en un infante, en una segunda infancia, en el adolescente y adulto y en ancianos. Como dijimos antes, la prevalencia era principalmente en el neonato y en el anciano. Un párrafo aparte sobre resonancia magnética. O sea, ¿es importante para el diagnóstico de un estatus convulsivo la resonancia magnética? La verdad que no, pero no es un pilar para el diagnóstico como lo es el electroencefalograma. ¿Por qué? Porque bueno, puede confundirnos respecto a las causas, no sabemos si es una consecuencia de lo que vemos a veces y pueden aparecer cambios muy sutiles que nos den mucho lugar a dudas. Por lo cual eso tiene que ser evaluado por un personal muy entrenado, un neuroradiólogo, bueno, un neurólogo entrenado en esto. Sí, por supuesto, nos da la oportunidad de identificar lo que llamamos anomalías perictales relacionadas con el estatus en sí. Entonces, no hay tantos trabajos sobre resonancia y estatus, pero bueno, este es uno de los más nuevos, el problema que es retrospectivo. En realidad lo que correlaciona acá es resonancia con electroencefalograma, pero no importa, yo lo que quería era que vean el número, o sea, acá ellos encuentran un 12% de anomalías perictales relacionadas con el estatus. Y de esas anomalías, casi todas eran de un solo lado
y el 50% mostraban cambios a nivel del lóbulo temporal medial, de la zona medial del lóbulo temporal. Si bien había otros trabajos que ellos revisaron donde había un porcentaje de hasta un 50% de cambios en resonancia magnéticas post-estatus convulsivo. Pero es un trabajo con mucho sesgo, porque muchas resonancias no fueron evaluadas, y bueno, la mayoría fueron evaluadas en sí fuera de las crisis. Además de la cantidad de pacientes que ellos tenían en su trabajo que no pudieron evaluar en resonancia. O sea, había, bueno, en realidad las propuestas deberían ser armar trabajos prospectivos un poco mejor diseñados. Entonces, estas son las fotos donde ellos mostraban cuáles eran las anomalías que encontraban y encontraban hiperintensidades en la zona mesiotemporal, como les decía, en las zonas talámicas, bien, bitalámicas. También se vieron algunos cambios córticos subcorticales, como se ve acá en la imagen, y corticales puros, puramente, como los lugares de posible alteraciones postconvulsivas. Muy bien. Llegamos al tratamiento. En el tratamiento vamos a ver el algoritmo que conocemos, y esto fue siendo revisado con el paso de los años en estadios, donde tenemos una fase temprana de estatus premonitorio, el estatus establecido, el estatus refractario y el superrefractario. Ahora hablamos un poquito de ello. Como les decía, el algoritmo que conocemos, pero que fue revisado por los distintos grupos de epilepsia a nivel mundial. En este caso, esta revisión hecha por la Sociedad de Epilepsia Americana, todo por guías basadas en evidencia. Entonces, ellos van dividiendo en las fases que nombramos al principio, donde en el caso de la etapa inicial o temprana tenemos sí una evidencia de grado A, donde utilizan midazolam intramuscular, lorazepam, diazepam. Entonces, el midazolam intramuscular en 10 miligramos kilo en mayores de 40 kilogramos o 5 en menores de 40. Solo dosis única. En cambio, el LORA de 0,1 se la puede repetir una vez, así como diazepam 0,2 miligramos kilo se puede repetir otra vez. También se puede incluir acá en la fase temprana de tratamiento al fenobarbital en 15 miligramos kilo como dosis única en pacientes adultos. Hay un punto muy importante en el tratamiento de esta primera línea, porque estamos hablando de las benzodiazepinas. Las benzodiazepinas son la primera línea, sí, y tienen un mecanismo como moduladores alostéricos del receptor GABA A. En el 2005, dos grupos de investigadores mostraron cambios en las células del hipocampo de unas capas que se llaman granular y piramidal, donde lo que ellos mostraron fue que los receptores GABA A, cuando iba pasando el tiempo en las crisis, ¿bien?, convulsivas, esos receptores que estaban en la membrana producían un fenómeno de internalización y quedaban dentro de la célula neuronal. Entonces, eso se cree que era uno de los mecanismos por el cual las crisis se iban prolongando. Por el otro lado, los receptores NMDA y AMPA, que estaban en sectores subsinápticos, comenzaban a emerger y aparecer por fuera de la membrana, lo cual le daba a la neurona una mayor hiperexcitabilidad, y ya sobre ello las benzodiazepinas no funcionan. Entonces ese sería otro mecanismo por el cual se prolonga el estatus. Bien, y ahí también hay de lo que se habla de por qué habría beneficio en usar ketamina en las formas del estatus refractario o superrefractario. Entonces, nosotros por eso desaconsejamos el uso de benzodiazepina luego de los 30 minutos de iniciado el estatus, porque se cree que disminuye hasta 20 veces su eficacia. Entonces, por ello, la recomendación es usar bien los medicamentos en forma temprana en dosis adecuada. Entonces, no usar medias dosis y no usar dosis escalares.
Entonces, hasta 2 dosis de benzodiazepina, porque no hay que seguir insistiendo, porque si uno sigue insistiendo, se relaciona eso a una mayor depresión respiratoria o a un mayor compromiso respiratorio posterior. Por lo tanto, ¿qué hacemos entonces cuando llega un paciente 30 minutos o una hora referida por los familiares de estado convulsivo? Y bueno, lo que deberíamos hacer entonces es pasar a una segunda línea de tratamiento. Este es el trabajo que muestra la no inferioridad del midazolam intramuscular versus el lorazepam endovenoso. Es muy importante, un estudio doble ciego, randomizado, con un número importante de pacientes, como vemos acá, eh, donde se utilizó midazolam intramuscular, donde vemos que el porcentaje de sujetos que tuvieron el objetivo primario, el outcome primario, de terminar con las crisis fue importante, 70% versus 63% para el lorazepam. Entonces esto fue muy importante demostrarlo. No solo eso, sino que el tiempo en el cual lo hacían era bastante similar, entre 2 y 4 minutos para el lorazepam y para midazolam. Esto creo que es muy importante para los médicos de la atención primaria, para el médico de la ambulancia, para que nosotros eduquemos en la utilización de midazolam como una buena opción, por lo difícil que es encontrar una vía, un acceso venoso claro en un paciente que está con crisis ahí en el momento de la evaluación. Continuando, entonces cuando nosotros utilizamos la primera línea de tratamiento, un tercio de pacientes lamentablemente no van a responder y van a tener que pasar a una segunda línea. Entonces, fase 2 o fase de tratamiento de segunda línea. Para esto, hasta hace un tiempo no había evidencia suficiente para recomendar algún fármaco de preferencia. Entonces, sabíamos que se usaba fenitoína en 20 miligramos kilo, sabíamos que se podía usar valproato en 40 miligramos kilo o levetiracetam en 60 miligramos kilo, máximo hasta 4500. Con la opción de fenobarbital otra vez acá en la segunda línea, en los 15 miligramos diluidos. En el caso de los niños, valproato tiene igual eficacia, pero es mejor tolerado que los otros. No había evidencia hasta que el año pasado, finalmente, un trabajo multicéntrico donde evaluaron estos 3 fármacos en un ensayo bien realizado. El primer trabajo es del New England Journal y el otro es del JAMA. Y bueno, bastante oportuno para nosotros, para actualizarnos, donde ellos evaluaron 384 pacientes con estatus ya resistente a la primera línea de tratamiento. Se realizó en Estados Unidos, se excluyeron crisis por TEC, por hipoglucemia, por paro cardíaco, y se comparó los 3 fármacos, levetiracetam, valproato, fosfofenitoína o fenitoína. La sorpresa fue que las 3 drogas fueron clínicamente equivalentes en su eficacia, y como veremos también en la tolerabilidad. Acá se comprobó, digamos, realmente la eficacia del leve, que era un poco discutida, y los europeos vieron que la fenitoína seguía siendo todavía una opción totalmente viable. Entonces, el objetivo primario era ese, ver que las crisis desaparezcan, pero había también otros objetivos y había algunos datos de seguridad que queríamos discutir. Entonces, en el primer trabajo de la izquierda es, como muestra el gráfico, vemos que el 45, 47 más o menos por ciento de los casos, los 3 fármacos lograban la eficacia buscada, que era libertad de crisis, pararle las crisis a los pacientes. Y en el trabajo de la derecha, acá compararon la edad y vieron que para todos los grupos etarios tampoco había diferencia significativa en la eficacia del tratamiento. Entonces, los porcentajes 47, 45, 46, como media 45, entonces, del objetivo primario o outcome primario, pero también había otros objetivos a evaluar, como por ejemplo la mediana de tiempo hasta el cese de las crisis, lo cual también fueron bastante parecidos los 3 fármacos con 10, 7 y 7.5 minutos. Bien, y por último el porcentaje de recurrencia de crisis que había después de ser utilizados entre 1 y 12 horas post infusión,
más o menos de 10 y el 11%. Por ello, perdón, con respecto a lo que es el análisis de seguridad, hipotensión arterial, muy poquitos casos para un N importante, arritmia cardíaca, solo uno y con levetiracetam, lo cual lo más probable es que no haya tenido nada que ver con levetiracetam, porque es un fármaco que no afecta la actividad cardíaca. Y por último, la depresión respiratoria sí fue bastante importante con un número similar eh, de casos, o sea, para tener en cuenta y cuidado. Entonces, pensando, nos habilita a esto a usarlos pensando en que los tres son iguales de eficaces y tienen una seguridad bastante similar también. Pero por supuesto debemos pensar en base al paciente. Entonces, si yo tengo un paciente añoso que probablemente tenga patologías cardiovasculares, voy a tratar de no usar fenitoína e irme a pensar en usar valproico y levetiracetam. Versus, si tengo un paciente con hepatopatía, pienso directamente en levetiracetam, que tiene un paso hepático muy pequeño o casi no tiene. Por último, si tengo un paciente con déficit o falla renal, no voy a utilizar levetiracetam, que tiene un metabolismo en la eliminación renal, y sí voy a pensar en la opción de valproato. Muy bien. A veces los neurólogos nos hacemos preguntas sobre qué hacer con los fármacos nuevos. ¿Cuándo podremos incluir fármacos nuevos? Porque venimos hablando de los mismos fármacos hace mucho tiempo. Por suerte hoy en día con un poco más de sustento en investigación. Entonces hay muchos fármacos que han salido a partir del año 2000, bien, pero hay pocos estudios que avalen o que estén bien hechos, que tengan el número de pacientes adecuado como para que uno los pueda incluir como seguros en la segunda línea. El que más sustento tiene en evidencia es la cosamida, en una dosis de entre 200 y 400 miligramos, bien, en estos trabajos que hay, que son pocos, pero mostraron una eficacia de un 60%. Acá en este hay una diferenciación entre cuando el estatus fue focal en una eficacia del 82%, pero cuando fue generalizado solo del 2,8%. De todas maneras, faltan trabajos como para que sea aprobada como una droga recomendable. Bueno, estos son los otros nombres que se manejan. Rufinamida, cannabis, bien. Todavía no hay evidencia importante para estos fármacos. Cuando, cuando una vez que pasó más de una hora y el paciente no controló sus crisis, y ya podemos hablar de lo que se llama estatus refractario, que no sería en sí por tiempo, sino por el fallo a fármacos de primera línea y de segunda línea bien utilizados. Entonces, ¿qué hacer? Entonces, cuando yo tengo un paciente que ya lleva ese tiempo y no mejora, por supuesto, tengo que hablar con el terapista y intubar al paciente y pedir o tener una cama lista en terapia intensiva. Si es posible, iniciar el monitoreo electroencefalográfico. ¿Cuáles son las drogas y las dosis recomendadas para estatus? Estas, midazolam 0,2 miligramos kilo y luego una dosis de mantenimiento, propofol 2 a 3 miligramos kilo y luego su dosis de mantenimiento, pentobarbital en 5 a 20 miligramos kilo, tiopental en 3 a 5 miligramos kilo. Como decíamos recién, si es posible con control electroencefalográfico, que buscamos que desaparezca la actividad epileptiforme, como ya lo dijimos, o a veces aparece un patrón que se llama de paroximosupresión, que es de una descarga de puntas por segundo. Todo eso, pensar en ir disminuyendo la dosis luego de un tiempo de 12 a 24 horas. ¿Qué pasa cuando ya lo puse en anestesia y no cede o vuelve a recurrir? A esto se conoce como estatus epiléptico superrefractario. Acá tenemos menos evidencia aún. Eh, lo, que, lo que se hacen es pensar en volver a utilizar fármacos anestésicos, usando drogas combinadas a veces, o cambiando el que falló primero por otro que no se usó todavía, por ejemplo de midazolam, ya no usar de nuevo mida, usar propofol.
Y acá se está recomendando mucho el uso de ketamina en dosis de 1.5, 4.5 en forma endovenosa, como un fármaco que nos puede dar, que está dando beneficios importantes. De todas maneras, estos son pacientes que llegados a esta instancia y continúan con su estatus convulsivo, tienen un pronóstico muy malo, muy grave, y son los que tienen los más altos índices de mortalidad. Un ejemplo acá del control de crisis con tiopental con midazolam llega al 78%, o sea, un buen porcentaje. Pero también hay que tener en cuenta que son pacientes que tienen una mortalidad elevada. Esta escala es sencilla, nos habla de un probable de severidad y esto por ahí nos sirve para a la hora de salir a hablar con la familia y decir mm, qué posibilidades tiene el paciente. Si tenemos un paciente que es menor de 65 años, con crisis focales, con conciencia preservada, con una historia, sin historia previa de epilepsia, bueno, uno piensa que este paciente con un score bajo va a tener baja probabilidad de mala evolución, versus un paciente con mayor de 65 años, con un estatus generalizado, que no controla, que no conserva su conciencia y sin historia previa de crisis, o sea, un paciente de novo, probablemente tenga un score alto, significa con una probabilidad alta de malevolución. Esto nos habilita un poco a pensar que entonces si fallamos a la segunda línea de tratamiento, deberíamos pensar en actuar más rápido y pasar rápidamente a la tercera línea, induciendo un coma. Por el contrario, un paciente con estatus focal, sin compromiso de conciencia, o sea, con score bajo, tal vez pueda manejarse mucho más tiempo sin anestesia. Eso sería un poco la conclusión del score este, para qué nos serviría. Un poco como pronóstico entonces. Muy bien, un par de palabras para ir terminando sobre esto. NORS y FIRES son dos entidades que son estatus epilépticos del reciente inicio, refractarios, en pacientes que no tienen antecedentes de epilepsia u otra actividad otra enfermedad neurológica detectable como para que nosotros culpemos y sin una causa estructural, tóxica o metabólica. Entonces, pueden ser pacientes con encefalitis autoinmune. También se habla en estos casos de pacientes con epilepsia resuelta, que no tenían crisis por muchos años hasta que de pronto vuelven y debutan con un estatus, o pacientes con lesiones remotas. ¿Mm? Por eso cuando nosotros hablamos de qué hacer con los pacientes estos que tienen estas patologías, en cuanto a la suspensión de los tratamientos, es una cosa muy importante a tratar entre los neurólogos y que por ahí yo soy muy partidario a usar medicación en dosis baja por mucho tiempo para evitar justamente ataques de estatus epiléptico muy violento y prolongado, ¿no? Y terminar con este riesgo para el paciente. Por otro lado, el FIRES es otra forma de epilepsia de estatus asociado, a diferencia del anterior, con un síndrome febril. La fiebre puede haber estado 2 semanas, 24 horas antes del inicio del estatus, y eso puede aparecer a cualquier edad. ¿Por qué traigo esto a la charla? Porque podemos encontrar entonces pacientes que no responden a una primera línea, no responden a una segunda línea y no encontramos una causa clara en su etiología para ir pensando en tratar y ya por la experiencia de líquidos cefalorraquídeos normales, de resonancias normales, tenemos que pensar en patología inmunomediada y principalmente en encefalitis límbica, que pueden ser las causas del NORS o a veces del FIRE. Entonces, si estamos pensando en una etiología totalmente diferente, tenemos que pensar en utilizar tratamientos inmunomoduladores o inmunosupresores, como los esteroides, la inmunoglobulina, bueno, dieta cetogénica o recambio de plasma. Entonces, si bien los números no son muy alentadores porque estamos hablando de estatus prolongados, que generalmente uno actúa un poco tardío ya con estos casos, bien acá se ve un caso de positividad para sacarlo al paciente de la crisis de un 11% para 63
Acá vemos el ejemplo de inmunoglobulina, 5 de 94. Bueno, la dieta cetogénica un poco en los últimos años se está hablando mucho para pacientes en estatus porque se están viendo buenos resultados en muchos casos. Así que se está hoy en día hablando incluso en adultos de utilizar dieta cetogénica en estatus. Pero básicamente tienen que ver con estas causas no reconocibles y probablemente autoinmunes. Quiero diferenciar esto para los neurólogos, que no estoy hablando de encefalitis autoinmune sola como tratamiento. Estos números desalentadores que están acá son para estatus en esos pacientes. O sea que hay que tratar de no llegar a caer en el estatus epiléptico en estos pacientes. Muy bien, bueno, acá un esquema, con un ejemplo, no del todo igual al que yo le he planteado, pero en otro paper, el lorazepam, el MIDA, figuran como primera línea, el LEVE, el valproato, la fenitoína en la segunda, a veces la cosamida lo ponen dentro de segunda o dentro de tercera, bien, donde ya entramos con los sedantes, el midazolam, el propofol, el pentobarbital, bien, y más abajo la ketamina, la dieta cetogénica y la inmunomodulación como resumen de todo lo que es tratamiento. Por último, concluir entonces de por qué hablar muy claro sobre este tema, porque es una emergencia médica, no solo neurológica, una emergencia médica que tiene una alta probabilidad de dar un daño cerebral, a veces irreversible, bien, porque si hablamos del cerebro en sí, hablamos de una patología que afecta a redes neuronales y no a un solo punto del cerebro. Entonces por eso el paciente puede quedar con unas secuelas graves como un deterioro cognitivo. Y por supuesto de un 20% aproximadamente de mortalidad. Si bien al estatus lo vamos conociendo un poco más, tenemos los conceptos más claros, se lo define, se lo clasifica un poco más claro, en la actualidad sigue habiendo un 30% de casos que no son controlados con drogas antiepilépticas de primera línea. Con respecto a los fármacos de segunda línea, ya sabemos que son bastante iguales en eficacia, pero que lamentablemente controlan solamente el 45 o el 50% de los estatus que fallaron a benzodiazepina. Entonces queda un porcentaje muy alto de pacientes que lamentablemente van a llegar a una forma refractaria de estatus epiléptico. Eso para tener en cuenta para todos nosotros que tenemos que enfrentar el caso de cada paciente puntual y salir a hablar con la familia y tener que dar un pronóstico. Tenemos que estar preparados para que un 30 no responda a la primera línea y para que un 50 no responda a la segunda línea. Y por último, el estatus super refractario todavía está en una zona de evidencia insuficiente, donde, bueno, por ahora hay solamente recomendaciones de expertos y uno esperaría, por supuesto, tener papers un poco más sólidos para hablar de una recomendación que sea bien dada, bien fundada. Bueno, eso es todo. Espero que les guste, que les haya gustado y que me hayan entendido. Así que bueno, muchas gracias por la invitación a dar esta clase. Hasta luego.